Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Esta vez nos encontramos con dos amigos de la casa, Armando Daza, especialista en gestión patrimonial e impuestos internacionales, y a otro amigo de la casa que ya lo conocen, John Paul, especialista en migración internacional. El día de hoy, conversando un poco con Armando, hablaremos acerca de estructuras internacionales, protección patrimonial y qué jurisdicciones prefieren Panamá, o más bien qué jurisdicciones buscan proteger el patrimonio a nivel de la TAM y a nivel de estructuras que se pueden hacer desde la TAM. Armando, gracias por venir. No, muchas gracias a los dos. Encantado de estar aquí con ustedes. Ok. Entonces, a ver, Armando, cuéntanos, a nivel de jurisdicciones, tus clientes, según tu experiencia, ¿qué estructuras prefieren para protección patrimonial? Gracias por la pregunta. Usualmente, antes de definir qué jurisdicción es ideal para los clientes, inicialmente pues hay que hacer un diagnóstico de qué necesita el cliente, ¿sí? Muchas veces es un tema de buscar cierta estabilidad jurídica en algún país, de pronto porque en el país de origen no tienen esa estabilidad, no tienen políticamente una estabilidad que les permita, digamos, pensar a futuro en su estancia en esa jurisdicción. Otras veces es un tema económico, están buscando otras oportunidades, diversificar el patrimonio en una moneda distinta al país en el que se encuentran. En algunos casos es un tema de confidencialidad, ¿sí? Quieren buscar una jurisdicción donde puedan proteger sus activos, pero no hacer pública esta información. Claro. Esto es importante también mencionar que no sin antes advertirle a todos los clientes que tienen que cumplir con el tema de transparencia internacional, reportes internacionales. Hoy en día, pues, eso es inevitable. Entonces, 100%. 100% hay que proteger y tratar de generar una confidencialidad en la estructura, pero al mismo tiempo dar cumplimiento pues, a todo lo... a todas las obligaciones que cada país tiene. Entonces, en algunos casos, como ya lo mencioné, puede ser confidencialidad, puede ser estabilidad jurídica, puede ser diversificación. En otros, muchas veces los clientes piensan en consolidar los activos, tener una holding de los activos en una jurisdicción también que les permita hacer eso. Entonces, todo esto para decirles que no existe una jurisdicción precisa que yo les pueda mencionar. Esta jurisdicción siempre la van a utilizar para estos propósitos, va a depender del caso concreto, va a depender de la nacionalidad de los que desean, digamos, intervenir, digamos, en estas estructuras. Existen, digamos, convenios de doble imposición que permiten gravar a unas personas en una jurisdicción y disminuir la carga fiscal que estos tienen. Entonces, cuando tú tienes ciertas nacionalidades, también preferiblemente buscas una jurisdicción que te permita hacer esto. Claro. Ahora, si pensamos en la TAM, al latinoamericano, hoy en día siento que existe una tendencia por hacer inversiones en Estados Unidos, inversiones en portafolio, inversiones en real estate, y en Estados Unidos, al igual que en cualquier país del mundo, cuando una persona tiene activos de forma directa, está expuesto que en el momento en que esa persona fallezca, se deba iniciar un proceso de sucesión. Un proceso de sucesión es un proceso legal en la mayoría de los países del mundo en el cual el Estado, el gobierno, asigna los bienes de la persona que fallece a los herederos. Entonces, para evitar, digamos, que se dé ese proceso de sucesión en cada país, que implica no solo costos legales, sino que tal vez tus familiares tengan que trasladarse a ese país, es que la gente piensa en proteger las estructuras, proteger su patrimonio a través de ciertos vehículos. Para el caso de Estados Unidos, solamente para ponerlo a modo de ejemplo, existe el impuesto a las herencias del 40% sobre el valor de los activos, bastante alto, ¿cierto? Entonces, por supuesto que hay estructuras que permiten evitar ese pago de impuestos. Si te hablo de jurisdicciones, podría decirte que en Latinoamérica les gusta mucho Panamá y ya podemos profundizar más tarde por qué. BVI, Las Bahamas, Islas Caimán. Digamos que en últimas lo que se necesita, por ejemplo, para evitar el impuesto en Estados Unidos es que la persona no posea los activos de forma directa, sino que los posea a través de un vehículo, ¿sí? Este vehículo tiene que ser un vehículo offshore, que quiere decir un vehículo que esté por fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos. Y es aquí cuando se piensa en este tipo de vehículos que están
normalmente en el Caribe, pero pueden estar en cualquier otra parte, Claro. siempre y cuando estén afuera de los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué el Caribe? ¿Sí? La mayoría de las jurisdicciones en el Caribe tienen ciertos beneficios. Desde el punto de vista, por ejemplo, fiscal, la mayoría de ellas tiene impuestos sobre la renta del 0%. Tiene impuesto a las herencias también del 0%. Lo que permite que si eventualmente se da un proceso de sucesión al nivel de la entidad offshore, pues no se va a generar un impuesto para los herederos. Otro tema importante y es todas estas jurisdicciones también buscan cierta flexibilidad. Es muy fácil constituir una empresa, es muy fácil organizar socialmente los estatutos para que las decisiones se tomen de la forma que ellos quieren que se tomen. Adicionalmente, por temas de confidencialidad y privacidad, muchas de estas jurisdicciones, los registros de quiénes son los accionistas, quiénes son los directores, son registros privados. Correcto. Y eso es algo también importante que el cliente normalmente busca. Exactamente. Ok, ahondando un poco, mencionabas que Panamá está dentro de las jurisdicciones que los clientes te piden. ¿Qué tipo de estructuras panameñas utilizas usualmente? Para efectos, por ejemplo, de inversiones en Estados Unidos, para bloquear el estate tax, usualmente se incorpora o se pudiese eventualmente incorporar una compañía panameña, una SA, que es la compañía, digamos, más usual para estos efectos, es de rápida incorporación. La verdad, el proceso es bastante eficiente. El registro panameño no demora mucho tiempo en crear la compañía, una vez pues se hace toda la solicitud y demás. Y normalmente cuando ya se tiene la entidad panameña, a través de la entidad panameña, normalmente se pudiese incorporar una LLC en los Estados Unidos y en esa LLC se tienen diferentes tipos de activos, como puede ser real estate, portafolio de inversiones, cuentas bancarias. ¿Esto por qué se hace? Específicamente para evitar el impuesto a las herencias en Estados Unidos. Ahora, mucha gente dirá, bueno, ¿y qué pasa en Panamá? Panamá, como les mencionaba, al igual que todos los países, si posees activos de forma directa, eventualmente estás sujeto a un proceso de sucesión. En el caso de tener una compañía, la persona termina teniendo acciones de una compañía, por lo tanto, tiene bienes directamente en Panamá. Para esos casos, algunas personas consideran o prefieren agregar un nivel mayor de protección e incorporar una fundación de interés privado, que es el vehículo en Panamá por excelencia y que lo caracteriza en toda la región, si entendemos a Panamá como parte de la TAM, porque es un vehículo que no lo tiene ninguna otra jurisdicción, no lo tienen en Centroamérica, perdón, en Sudamérica ninguno de los países, y en últimas, ¿qué permite este vehículo? Que la persona que lo constituye decida desde ya asignar los bienes que se encuentren debajo de esa fundación a unos beneficiarios. Esto va a pasar cuando se cumplan ciertas condiciones que las pueden estipular a discreción. A modo de ejemplo, a veces el fundador o el creador de esta fundación dice: yo quiero que las acciones de la compañía panameña que estén debajo se entreguen a mis hijos únicamente en el caso de que se gradúen de una universidad y se gradúen de esta universidad en este país con estas notas. Todo con la intención de que evidentemente los hijos se preparen y digamos que de una u otra manera se enfoquen en lo más importante, que es la educación, para eventualmente, digamos, manejar un patrimonio. Exacto. Entonces, desde Panamá uno podría decir que estas figuras son ideales para estos propósitos. Adicionalmente, pues Panamá está dolarizado y eso marca la diferencia con los demás países de Sudamérica, aunque tenemos un par que también, digamos, están dolarizados, como Ecuador, pero Panamá brinda esa tranquilidad. Esa seguridad. Esa seguridad, exacto, jurídica y social. En muchos países de Sudamérica la moneda es débil, hay una inflación bastante alta todos los años, entonces por eso a la gente le gusta venir a Panamá y controlar desde aquí las inversiones. Hay otro punto importante de por qué Panamá es ideal y a veces gusta más que otras jurisdicciones en el Caribe, y es por un tema de cercanía, ¿sí? Culturalmente Panamá es muy similar a países como Colombia, Venezuela, comparte también similitudes con Ecuador, Perú. Eso permite mayor afinidad, ¿sí? Y cuando digo afinidad es al momento en que tú estás hablando, ya sea con un abogado, con un asesor de inversiones,
tú sientes esa tranquilidad de que estás hablando con una persona que te entiende, Claro. que habla tu mismo idioma y que al menos, digamos, va a asegurar que efectivamente se cumpla lo que tú deseas. Cuando habla un latino, quizás con una persona que culturalmente es completamente diferente, quizás es más difícil, digamos, estructurar el vehículo para proteger los activos. Entonces, Panamá tiene eso, además de la cercanía con también los países en Sudamérica. Mucha gente prefiere hablar este tipo de conversaciones personalmente. Entonces Exacto. vienen a Panamá, se reúnen con las personas en la oficina y eso también genera mayor confianza, que Claro. para estos negocios es lo más importante. 100%. Yo puedo agregar dos cositas ahí, nada más para quedarme en ese punto. Es que dices algo muy importante, porque también a mí me tocó desarrollar la TAM, y es la conectividad que tiene el inversionista con Panamá. A la hora de hacer negocios, vienen a un lugar donde pueden coger un vuelo rápido, tomar un vuelo rápido, 2 horas, 3 horas, y eso crea una mayor afinidad. Y el segundo punto que te puedo decir es, Panamá a nivel de negocios es muy abierto. O sea, tú hoy en día tú puedes traer un inversionista a Panamá, se puede reunir con abogados, se puede reunir con... Y todo el mundo es pro business. O sea, el ecosistema en Panamá genera para generar más negocios. Y tú vas a veces a mercados un poco más pequeños, como Uruguay, donde de repente la gente solamente trata con quien se conoce. Si no tienes una buena entrada, el inversionista como que siente como que un poquito de barrera. Entonces eso creo que también es muy importante. Sí, y no olvidar, digamos, el tema del sistema impositivo que tiene Panamá. Territorial. Exactamente, en últimas es una ventaja que desde un vehículo panameño, en el caso de que se tengan, por ejemplo, activos de portafolios en el exterior, esos rendimientos financieros no van a tributar en Panamá. Entonces, eso permite también el interés de personas que ya tienen un patrimonio constituido en el exterior, venirse a disfrutar, digamos, de este hermoso país, vivir aquí y vivir de rentas que finalmente pues no van a tributar en Panamá. Excelente, Armando. Otra duda más o menos en la línea de lo que mencionas. A nivel de fondos o de productos, no sé, de renta fija o de diferente tipo de riesgo, los clientes usualmente que escogen o que te piden. Mira que en mi experiencia yo podría decirte que los clientes en LATAM, el 90% de los fondos de inversión los constituyen en Caimán, Ok. Islas Caimán. Es una jurisdicción que tiene una trayectoria de más de 50 años generando esa flexibilidad a los inversionistas para que incorporen este tipo de vehículos lo más rápido posible, y el ente regulador pues también ya está acostumbrado a todo este ambiente, a recibir, digamos, a las personas para que hagan este tipo de inversiones. Entonces, ¿por qué Caimán? Como lo decía, normalmente pues ya están los vehículos, las figuras jurídicas ya muy Afinadas. seteadas. Usualmente este tipo de estructuras incluye una partnership, que en últimas es una sociedad que necesita de partners, de varias personas que son las que van a estar en el vehículo. Una de ellas es el socio gestor, general partner, y el otro es, o los otros pueden ser los socios de capital, limited partners. Y el gestor usualmente es el que se encarga de manejar el fondo, de decir, vamos a hacer las inversiones de esta forma, la vamos a hacer en este país. A veces se acompaña en el gestor, si no tienen la expertise, de un administrador o asesor de inversiones, que es el que realmente les va a decir, Claro. ¿sabes qué? Tenemos estos proyectos con estas rentabilidades y vamos a hacer la inversión de esta forma. Y el gestor se encarga más que todo como de ser esa junta directiva que toma las decisiones y las formaliza, ¿sí? Para este tema de los fondos es muy importante que, por la actividad que implica de captar recursos de terceros, necesitas licencias. Vale. Las personas no pueden estar captando recursos de terceros sin permisos. Exacto. Y en Caimán, evidentemente, pues necesitas tramitar una licencia, una serie de permisos para estos propósitos. Y una vez tengas la entidad creada, tengas el permiso, vas a necesitar también, por regulación de la isla, por ejemplo, un administrador del fondo. Ese administrador del fondo es aquella entidad que se va a encargar de que el fondo cumpla con toda la regulación Ok.
para que el fondo siga existiendo. Voy a dar ejemplos. Por ejemplo, hacer todo el KYC de los inversionistas que entran y que salen. Es importante que todos los clientes se le haga su proceso de due diligencia. ¿Por qué esto es importante? Porque en caso de aceptarse un cliente que tenga algún antecedente no deseado o que pueda estar involucrándolo con actividades ilícitas, eso termina contaminando todo el fondo y termina contaminando a todas las personas que están en la estructura. Entonces es muy importante siempre revisar quiénes son las personas que van a estar invirtiendo. Cuando un inversionista decide retirarse del fondo, ese administrador se encarga de cancelar los títulos, ¿sí? Hacer los nuevos títulos a los nuevos inversionistas, y en caso tal existe la obligación de hacer pagos, ese administrador del fondo se va a encargar de hacerlos. En algunos fondos más grandes y más complejos necesitas que ese administrador, por ejemplo, se encargue de generar estados y balances financieros a los inversionistas periódicamente, y la periodicidad va a depender de lo que hayan acordado los inversionistas cuando ingresaron al fondo. Okay. Entonces, en algunos casos va a ser semestral, trimestral, dependerá, digamos, del caso. Y en esos estados financieros, evidentemente, pues hay que ser muy transparente con los inversionistas. Esos normalmente tienen un proceso de auditoría, tienen un revisor fiscal independiente que se encarga de revisar que efectivamente los fondos que se están informando a los inversionistas sean reales. Claro. Entonces es una labor muy importante del fondo o el que administra el fondo, ¿sí? Se encarga de, pues como lo mencionaba, todo el proceso de compliance, y por ley la normativa exige que existan ciertos oficiales de cumplimiento y ya los cargos están definidos. Vale. Entonces esos oficiales de cumplimiento tienen que encargarse de ciertas actividades y ese administrador del fondo tiene que garantizar eso. Okay. ¿Sí? Entonces yo te diría, Caimán, para los clientes en Latinoamérica, y normalmente en qué invierten estos fondos, y yo creo que en eso John tiene también una expertise bastante grande, pero normalmente pueden ser en real estate, portafolio de inversiones, en acciones, bonos. No existe una limitación, ¿sí? Hoy en día en qué se debe invertir. Evidentemente hoy en día existe una tendencia también por activos digitales, Correcto. ¿sí? Por el contexto en el que estamos viviendo. Entonces digamos que también hemos trabajado, digamos, en esos proyectos. Yo diría que esos son los dos que hoy en día tienen un auge mayor: activos digitales y real estate Y activos alternos también. alternos. Como por Exacto. ejemplo metales preciosos y todo eso. Diciendo eso un poquito, quería hablar sobre el tema de los fondos. Creo que la parte comercial, ahí estamos hablando de la parte estructural, pero la parte comercial, cuando tú vas a salir a vender un fondo y tú ves, por ejemplo, una firma, un administrador de inversión importante, eso le da reputación a tu fondo. Y eso es uno. Y dos, transparencia, que hablaste. Ya el cliente, el inversionista, se siente que hay un tercero que no es del mismo dueño y lo hace a la manera de invertir. Ok, una persona me va a ver los pagos, si voy a salir, si voy a entrar, o sea, hay un tercero ahí, ¿no? Entonces yo creo que esos componentes, transparencia y sobre todo te eleva un poco la reputación a la hora de vender el producto. Cuando vas a salir a Latinoamérica y dices, oye, no, yo trabajo con X, Y o Z firma, pues, bueno, entonces ellos están haciendo las cosas bien. O sea, es como Sí, te da mucha credibilidad sí. a la hora de salir a vender el fondo. Yo, Paul, una pregunta, o más bien tu opinión en cuanto a real estate, que lo mencionaste. ¿Qué jurisdicción tú consideras ahora mismo que quizás sea de las más atractivas, incluyendo, llámese, Panamá, Chile, Uruguay? En temas de real estate, Sí. yo pienso que va a depender del target también. Sobre todo muchos amigos que están muy enfocados en el tema de real estate de lujo ven a Panamá como una oportunidad para desarrollar ese niche de mercado. Y por eso que hoy en día, si te das cuenta, los productos que están haciendo hoy en día van enfocados a ese high-end. Correcto. High-end luxury. Tú ves la mayoría de los bienes raíces, las empresas tratando de vender a Panamá como el próximo Cabo San Lucas, el próximo Tulum, el próximo, o sea, estos destinos donde Miami hace 10, 15 años, donde Panamá puede ya competir por precio metro cuadrado, por precio de reputación. Ya tú ves developers que en Miami ya están haciendo con los mismos acabados desarrollos aquí en Panamá. Sí. Entonces ellos quieren poner a Panamá en ese nivel. Yo pienso que Panamá tiene muy buena estructura
en el tema de lujo y simplemente es como saber vendernos y que los players todos nos pongamos, De cuando digo acuerdo. players digo un banquero, digo un abogado, digo un asesor, nos pongamos a vender a Panamá a ese nivel. Exacto. Y que no vean a Panamá como que cuando llegan al aeropuerto dicen, oye, el aeropuerto está bonito, pero cuando vas a ver alrededor no está bonito. Sí, al aeropuerto le falta. Cuando pasan en el avión y dicen, oye, esto parece un Dubái, un Singapur de las Américas hace 10 años, no era así. Correcto. Entonces yo creo que es simplemente un tema de marketing, que lo hablamos en el episodio pasado, cómo Exacto. Costa Rica Exacto. ha hecho esa estrategia. Sí, definitivamente es un tema de pulir un poco el producto y sí, tenemos mucho gap para poder mejorar y superar muchas de estas jurisdicciones que actualmente nos están robando parte de ese pastel de los inversionistas. Y hay muchas áreas en Panamá que no han sido desarrolladas. Y tú ves, por ejemplo, proyectos como Islas Secas, que son islas super paradisíacas en el archipiélago de Chiriquí, que son solamente para high-end individuals. O sea, esas cosas, ese tipo, la gente normalmente no sabe que Panamá juega un papel en ese nivel. Utilizan un marketing muy privado y, digamos, no es masivo que esos productos existan aquí en Panamá. Ok, Armando, y a nivel, digamos, del mercado europeo, desde tu experiencia, ¿les interesa utilizar estructuras, o sea, de acá de Latam o del Caribe? Influencia europea, bueno, algunos clientes que tienen ya la posibilidad de hacer inversión en Europa y no quieran hacerla directamente aquí en Latinoamérica, a veces optan por Luxemburgo, ¿sí? Es la jurisdicción predilecta para este tipo de estructuras. Funciona muy similar a cómo funcionaría un fondo en Caimán, pero en Luxemburgo las estructuras usualmente son más complejas y son más costosas desde un punto de vista económico. Entonces, para los clientes en Latam a veces ese tema no es tan eficiente. Algunos igual deciden irse por Luxemburgo y aquí la razón fundamental y es que cuenta con una red de tratados y convenios de doble imposición bastante grande. Es de los países que más, uno de los países que más cuenta con estos convenios de doble imposición. Y en últimas, ¿qué permite esto? De que si, solo por poner un ejemplo, un mexicano hace una inversión en Luxemburgo o en Europa, ese mexicano, si eventualmente Luxemburgo tiene un tratado de doble imposición con México, pueda esa renta estar o tributar en solo una de las dos jurisdicciones y no en las dos, que es lo que pasa normalmente cuando uno hace una inversión y los países no tienen un convenio, Correcto. que las personas terminan tributando en los dos países y a pesar de que muchos de los países contemplan un crédito tributario que es la posibilidad de descontar el impuesto que pagaste en el exterior, esto normalmente pues está sujeto a ciertas condiciones, reglas y no es tan fácil tomarse ese impuesto que se paga. Entonces, digamos que Luxemburgo es la jurisdicción de Europa donde está el ambiente perfecto para crear este tipo de estructuras. Y otro tema importante y es, uno se va dando cuenta que hay jurisdicciones que tienen el ambiente para esto. ¿Y a esto qué me refiero? Tienen los profesionales capacitados, tienen una industria seteada exclusivamente para este tipo de propósitos. Si uno piensa, por ejemplo, del lado de la industria fiduciaria, pensamos en Dakota del Sur, en los Estados Unidos, que tiene un ambiente creado para tal fines, tienen ciertos beneficios a las empresas fiduciarias que se instauren en esa jurisdicción. Los trusts más famosos para los clientes en Latinoamérica se crean en esa jurisdicción, es una jurisdicción ideal, ¿sí? Cuando no se piensa de pronto en el Caribe. Entonces, ya sea por los profesionales, sea por los beneficios que dé el gobierno para crear este tipo de estructuras, legalmente y jurídicamente también se crea un ambiente para ello. Por ejemplo, que quizás ciertas operaciones no tengan impuestos. En Dakota del Sur, por ejemplo, el Estado no impone impuestos a herencias y sucesiones que estén bajo este tipo de estructuras y demás, que otro Estado en Estados Unidos u otros estados no lo hacen. Entonces, este tipo de ambientes los crea el mismo Estado para que se genere esa industria y Luxemburgo, con el tema de los tratados de doble imposición, con una industria educada para esos fines, es la ideal para los clientes que optan por Europa y desde ahí hacen las inversiones en todo el mundo. Perfecto. Una duda, a nivel de Luxemburgo, ¿el impuesto de herencia, o sea, es del 0% o si tiene impuesto de herencia? En Luxemburgo sí hay impuesto a las herencias.
pero no tengo en este momento la tarifa. Vale, vale. Y digamos, viceversa, europeos que quieran venir hacia la TAM a proteger patrimonio, usualmente, ¿qué tipo de estructuras buscan? Está bien. Eso, digamos, dependerá mucho de nuevo, el país donde quieren hacer la inversión. Si pensamos nuevamente en Panamá, si van a comprar bienes en Panamá, usualmente incorporan la fundación de interés privado y esta fundación incorpora una compañía en Panamá que va a ser la encargada, pues, de ser la titular de ese bien inmueble. Si estamos pensando en otras jurisdicciones, por ejemplo, no sé, alguien que se quiera comprar una casa en las Bahamas, entonces en ese caso constituirá un trust. El Caribe tiene cierto tipo de trust que permiten asignar las acciones de la compañía que tiene los activos a los beneficiarios en el futuro. Estos se llaman Short Vista Trust y en últimas son trusts creados específicamente para esos propósitos y para ningún otro. Para de pronto los que no lo tienen en mente, un trust en últimas es un contrato en el cual una persona contrata a una fiduciaria y le dice: yo quiero que estos bienes se distribuyan de esta forma, con estas condiciones, cuando yo falte o cuando yo muera. Entonces, las personas que hacen inversiones en el Caribe, sea Caimán, sea Barbados, sea las Bahamas y las Vírgenes Británicas, optan por este tipo de vehículos. Ahora, esto que permite, parte de Europa adoptó desde sus inicios el common law, que prácticamente el mismo sistema de derechos, pues, que tienen estas jurisdicciones en el Caribe, y eso permite a ellos estar familiarizados con este tipo de estructuras como los trusts, qué tipo de condiciones tienen normalmente estos documentos y entienden cómo funcionan. Entonces, además es importante mencionar que existe una convención de la Haya que definió, digamos, qué se entendía por trust, y existe una lista de países que han adoptado este tipo de vehículos. Entonces, para el caso de los europeos, ellos, muchos de estos casos, pues prefieren tener los activos a través de un trust porque están familiarizados con la estructura. Lo mismo para los americanos y bueno, canadienses, les funciona. A mí me surgen dos preguntas de lo que estás diciendo. Cuando hablamos antes de llegar a los trusts, hablabas de Luxemburgo, hablabas de Caimán. En tu experiencia, hace muchos años había Malta como una jurisdicción también de fondos. ¿Tú dirías que estas son las únicas dos jurisdicciones que la gente más busca o los inversionistas? ¿O tú dices que hay otras jurisdicciones como Liechtenstein, Malta, que también son de fondos, pero tal vez Luxemburgo y Caimán son las que más sobresalen? Quería como que saber un poquito en tu opinión eso. Sí, sí, en definitiva las que mencionaste como Liechtenstein también, digamos, en algunos casos los clientes optan por esa jurisdicción, pero yo te diría que mi experiencia, el 90-95% de las veces es Caimán y Luxemburgo, más Caimán porque, de nuevo, la gente siempre trata de buscar estructuras que le queden, buscan cercanía, buscan confianza, y a veces los clientes no les gusta irse tan lejos para setear este tipo de estructuras, sino que prefieren hacerlo más cerca. Bueno, Entonces, en mi experiencia, yo trabajé en dos fondos, en Luxemburgo y en Caimán. Así que yo te puedo decir que eso va a depender mucho del gestor. El que crea el fondo va a depender realmente de dónde, qué jurisdicción va a ser y por qué. Porque la estrategia de qué tipo de cliente tú vas a abarcar. claro. Si es un cliente europeo, Luxemburgo hace mucho sentido por varias razones. Porque hay muchos beneficios por ser europeo. Y dos, a la hora, Dios no quiera, que pase un problema en el fondo, tú vas a una corte europea y pues es mucho más fácil. Ahora, si tú te vas a una corte Nevis de repente o en una jurisdicción que de repente el inversionista no tiene, pues puede ser un proceso muy largo y de repente el inversionista no quiere tomar un riesgo. Y en Caimán es también para una parte más LATAM. Entonces, cuando tú quieres un cliente muy LATAM, entonces Caimán es mucho más barato que Luxemburgo, pero al cliente europeo no le gusta mucho Caimán. Entonces, ahí también depende mucho del gestor qué cliente tú quieres captar. O sea, ahí se vuelve una estrategia también. Sí, y eso también que mencionaste es muy importante por lo siguiente, y es, para algunos países europeos, las jurisdicciones en el Caribe son consideradas jurisdicciones preferentes o de nula o baja imposición. Entonces, las agregan a listados que en últimas lo que hacen es agravar la situación fiscal de cualquier residente que tenga activos o ejecute algún tipo de acción o tenga alguna estructura en estas jurisdicciones. Entonces,
por esa razón también, y es un punto muy importante, los europeos a veces quizás prefieren desde Europa hacer y gestionar sus activos y su portafolio, porque si lo hacen desde Caimán, entonces quizás puede verse, digamos, involucrado o catalogado esa inversión en su país Sí, es como... un desincentivo que estas listas al final del día buscan que los inversionistas se queden en X jurisdicción. Exactamente. Entonces, pues nada, también se ha vivido, digamos, acá en Latinoamérica. Todos estos No, temas no, reputacionales que han habido. exactamente. Claro. Ahora, en el mundo hay como 30 jurisdicciones que son las más como, o sea, como las que más utilizan, pero yo me imagino que no todas hacen sentido. O sea, porque tú a veces escuchas Seychelles, Nevis, BVI, y tú cuando ves una lista hay 30 jurisdicciones, pero no todas hacen sentido. ¿Tu experiencia, que se venden muchas más unas que otras, o, no, o sea, va a depender mucho de... Gracias, John, por la pregunta. Saben que para los clientes de LATAM, lo que es Colombia, Perú, eh, diría incluso Argentina, Chile, muchas de las jurisdicciones que están en el Caribe ya han sido sacadas de ciertas listas que quizás en su momento estaban, han sido retiradas, y entonces eso ha hecho más atractivo esas jurisdicciones para este tipo de inversiones. Entonces a veces buscan vehículos, ya sea un fondo, un trust, una compañía, en este tipo de jurisdicciones. Y normalmente, ¿qué hacen los países? Sacan sus listas y las van renovando, van excluyendo, van agregando. Y en los últimos listados de estos países, o algunos de los países que estoy mencionando, se han ido eliminando estas jurisdicciones en el Caribe. Entonces, eso también ha creado un ambiente favorable para los clientes latinoamericanos. Claro, un ecosistema más favorable para que las inversiones busquen estas jurisdicciones, ¿no? Así es. Armando, y digamos, para ya ir cerrando el episodio, ¿qué consejos tú le darías a los inversionistas a la hora de buscar jurisdicciones para hacer sus estructuras de protección? Bueno, lo primero es asesórense bien con un abogado, con un asesor de inversiones, con personas que realmente pueda confiar. Es muy importante que al momento de decidir voy a hacer una inversión en el exterior, sean conscientes de que esto tiene unas implicaciones legales, esto tiene unos costos anuales. Es importante que la estructura que tengas, pues tienes que estar pendiente de ella. ¿Por qué lo digo? Porque ha pasado que muchas veces los clientes incorporan estructuras en el exterior, no asumen gastos quizás de mantenimiento, y las entidades de pronto entran en liquidación, y los activos están debajo de esa entidad, entonces no puedes mover los activos, y si no los puedes utilizar, entonces ¿para qué existe esta inversión? Entonces es muy importante, primero yo les diría, asesórese bien, una vez tengan los activos consolidados en un vehículo, estén pendientes de todo lo que implica el mantenimiento de la estructura. Adicionalmente, socialícenlo con la familia. Es importante que la familia sepa qué se tiene y dónde se tiene, por un tema de que si te llega a pasar algo y no hay otro punto de contacto, pues tu familia no se va a enterar de que tú tenías un patrimonio construido en el exterior, que ha pasado también, pasa bastante. Entonces, diría eso y bueno, busquen un país con el que se sientan seguros, al que puedan viajar, que puedan estar físicamente, que si pasa algún problema puedan tomar la decisión puedan tomar acción, ¿sí? Entonces, esos serían mis consejos frente a ese tema. Muy buenos consejos y muy acertados. Bueno, de mi parte, les agradezco como siempre el tiempo. Gracias. Me despido nuevamente otro capítulo. Espero esta información haya sido útil, haya sido de agrado. Y ya saben, estén pendientes de nuevos capítulos. Armando posiblemente nos acompañe en otros capítulos hablando temas sobre protección patrimonial. Por supuesto, JP, ya amigo de la casa. De mi parte, me despido como siempre. Hasta la próxima. Armando, una despedida para... Bueno, muchas gracias en verdad por la invitación. Encantado de estar aquí y vendré pues cuantas veces sea necesario. Agradecido. JP, Gracias y solidaridad más el canal para más episodios. excelente.